Betania, bueno, vamos a la entrevista. ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. Buenas. La situación en el gremio docente sigue álgida, bueno, bastante conocida, pero nosotros te llamamos a vos para que nos precise mejor dos cosas, fundamentalmente. ¿Cuál es la situación salarial en los distintos niveles de la educación en Argentina? Y por otro lado, ¿cuál es el estado de ánimo, de conciencia, la situación política, alguna elección en la universidad? Bueno, toda la situación política y de conciencia también de este amplio espectro que es la educación en Argentina. Bien. Bueno, nosotros ahora lo que ha tomado mayor visibilidad en los últimos meses es el conflicto universitario, ¿no? De hecho, estamos transitando una sucesión de paros. Esta semana también tenemos paro en, algunas federaciones, hay también algunas dificultades para acordar, pero bueno, este año se armó el frente sindical con sindicatos de docentes y no docentes universitarios. Pero después tenemos el mapa de las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde evidentemente lo que creo que viene pasando es que la pérdida salarial es tanto de los docentes universitarios como de los docentes de las provincias. Pero bueno, justamente por el proceso de transferencia de las escuelas, de las que eran las escuelas nacionales a las provincias, ¿no? Entre la dictadura militar y principios de los 90, se transfirieron todas las escuelas nacionales a las provincias, y uno de los efectos de las transferencias, de esta provincialización del sistema educativo, fue justamente la fragmentación de las luchas docentes, que es lo que está sucediendo en este momento. En estos últimos meses hubo conflictos en muchas provincias. Bueno, Neuquén viene de un paro de muy largo, 8 semanas, sin resolución. Santa Fe está también, AMSAFE, con paro. Distintas provincias vinieron con situaciones de conflicto, Entre Ríos, La Rioja, etcétera. Pero lo que yo observo en este año es que se logró instalar fuertemente en los medios de comunicación y ante la sociedad la lucha por la situación universitaria. Que bueno, digamos, las dos cuestiones son importantes, y en realidad creo que desde la docencia, tanto universitaria como no universitaria, nos está costando unificar estas luchas, porque bueno, la realidad es que todos los docentes de los niveles obligatorios hasta el terciario han perdido, por ejemplo, el FONID, ¿no? El incentivo docente y demás. Ahora concretamente en relación a la universidad, justamente al ser universidades nacionales, tenemos esa cuestión a favor, ¿no? Que todas las universidades nacionales le reclamamos aumento salarial bueno, yo le voy a seguir llamando Ministerio de Educación, aunque ahora es una secretaría, ¿no? Este gobierno le bajó el rango. Y bueno, la realidad es que tanto en el nivel universitario como en el resto de los niveles, la lucha por el salario de los docentes no es una cuestión meramente corporativa. O sea, lo que quiero decir con esto es, obviamente los docentes tenemos que reivindicar el mejor salario posible para afrontar los gastos de nuestra vida, de nuestras familias, para comprar los bienes y servicios que necesitamos para trabajar como corresponde en la docencia, para no estar sobreexplotados y tener 200.000 laburos como tienen un montón de compañeros y compañeras. O sea, eso es una cuestión que ahí aparece como meramente corporativo. Pero bueno, todos los que trabajamos en educación sabemos que la mejora salarial de cualquier docente redunda en beneficios para el conjunto de la educación, porque cualquiera que ha trabajado 2 o 3 cargos o que tiene una dispersión de trabajos en distintos niveles educativos sabe que su trabajo se deteriora a medida que va incrementando la carga docente. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfectamente. Bien, entonces esto no es una cuestión solamente que nos compete a nosotros como trabajadores de la educación, sino que redunda en lo que sería la calidad educativa, ¿no? Esta palabra que desde los 90 parece que ahora nadie quiere nombrar, pero que hay que reivindicar y defender. Y entonces un docente tanto universitario como no universitario, cualquiera de los niveles educativos, si está repartido en 200 tareas, es claro que su trabajo se deteriora y que eso degrada
en parte la formación de la futura fuerza de trabajo, porque claramente lo que hacemos en el sistema educativo desde el nivel inicial hasta el universitario es formar los atributos productivos de la futura fuerza de trabajo. Entonces, si nuestro salario como docente se degrada, se abarata, se degradan las condiciones de la formación de la clase obrera en su conjunto, y eso va en perjuicio del conjunto de la clase obrera argentina, que, bueno, como sabemos, viene empobreciéndose a pasos agigantados desde el 75 en adelante. ¿No es la preocupación del gobierno nacional una clase obrera sólida, consciente, formada técnicamente? Claro, exactamente. El gobierno nacional está tratando de abaratar todo lo posible la ya abaratada fuerza de trabajo argentina, porque nosotros venimos de un proceso muy largo, ¿no? De empobrecimiento del país, de deterioro salarial, de deterioro en las condiciones de vida. Bueno, además tenemos una fragmentación muy grande en las condiciones de vida de la clase obrera, ¿no? Pero si hay algo que viene pasando aceleradamente en los últimos meses es que nos vamos homogeneizando en el empobrecimiento, ¿no? Cada vez somos más pobres y tenemos, los docentes lamentablemente somos parte de eso, bueno, según la categoría, según la dedicación a la universidad, según las distintas situaciones. Betania, así que sí. Para no llenarnos de números que al final uno no termina quedándose con ninguno. No sé si tenés el dato. Te pregunto por un cargo que se me ocurre a mí, un cargo universitario, una dedicación, digamos, un profesor adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad. Digámosle a la audiencia que estamos hablando de un cargo, dedicación, se llama justamente dedicación exclusiva. Es decir, que tiene que vivir de eso, sí, puede complementar con alguna cosa. Pero ¿cuánto está ganando ese profesor adjunto, profesor universitario adjunto, que es una categoría relativamente alta, con dedicación exclusiva y digamos 10 años de antigüedad? Bueno, es interesante la pregunta. Un profesor adjunto sin antigüedad tiene un básico en julio, fue de unos casi 830.000 pesos aproximadamente. Ahora, hay un grupo de investigadores que viene haciendo el seguimiento del salario universitario y ellos fueron confrontando las categorías de cada cargo docente universitario con la dedicación exclusiva, como vos decías, y todos los adjuntos hasta 10 años de antigüedad quedaron por debajo de la línea de pobreza en julio, que estaba en 900.000 pesos. O sea, hasta 10 años de antigüedad, y vos, digamos, con 10 años de antigüedad, un adjunto debe estar en unos 1.000, ya con los ceros me pierdo, 1.200.000, supongo. No tengo el dato acá de los 10 años. Consulta. Pero hasta 10 años, sí. Consulta, y en ese sentido, yo tenía entendido que, bueno, que se habló hasta hace unas semanas de que había desde las chances de que no inicie el segundo cuatrimestre, en general en las facultades, hasta, bueno, el plan de lucha que arrancó precisamente, creo que fueron 3 días de paro docente en las facultades y demás, y tengo entendido que el aumento que les había propuesto de parte, digamos, del Ejecutivo era no mayor al 3%, que era básicamente un insulto, ¿no? Algo por el estilo. Exacto, sí. A ver, nosotros, como todos los trabajadores, cuando digo nosotros en este caso en la docencia universitaria, tuvimos una caída muy fuerte en enero y febrero, como todos, diciembre, enero y febrero, y luego hubo estos aumentos, entre comillas, incrementos o mínimas recomposiciones posteriores a febrero, que fueron recomponiendo, pero siempre por debajo de la inflación, con lo cual se fue consolidando la pérdida fuerte que tuvimos en enero y febrero. Por eso se planteó, bueno, vieron que en el primer cuatrimestre se logró instalar, la UBA sobre todo y el radicalismo instaló y los rectores en los medios de comunicación que la universidad no iba a funcionar por el problema con los gastos de funcionamiento. Eso tuvo realmente mucha repercusión en la sociedad, y ahí el gobierno prometió reforzar los gastos de funcionamiento de las universidades, que igual son alrededor del 10% del presupuesto universitario, ¿no? El mayor
peso en el presupuesto universitario son los salarios docentes y no docentes, que son más del 80%. Entonces, este segundo cuatrimestre, yo creo que lo positivo es que los sindicatos docentes logramos visibilizar el conflicto de la pérdida salarial docente, que insisto que es, digamos, ahí hay que comparar provincia por provincia, pero que es también muy fuerte en el resto de las provincias, ¿no? La provincia de Buenos Aires y muchas otras. Y ahora está esta media sanción en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de una ley de financiamiento universitario que se trata en el Senado este jueves, y por eso, bueno, por ejemplo, en Conado Histórica tenemos paro miércoles y jueves de esta semana. Igual, o sea, hay mucho aún por seguir conquistando. Bueno, primero que si la ley sale, después está la situación del veto, sí, ya prometido presidencial, porque claramente el ajuste de las cuentas públicas se hizo sobre los jubilados, sobre los empleados públicos, así que es obvio que eso iría al veto, y después la Cámara tiene que ir contra el veto con los 2/3, y ahí están todas las maniobras y cuestiones de poder entre los distintos partidos y el Poder Ejecutivo. Pero bueno, esa ley, ese proyecto de ley de financiamiento universitario, lo que plantea es la actualización de los salarios para recomponer a nivel de la inflación toda la pérdida adquisitiva de estos meses, que se plantea que hay una diferencia de 55 puntos entre la inflación y el salario acumulado. Pero no es una ley de financiamiento universitario ni de financiamiento educativo que plantee, bueno, estos viejos eslóganes de años atrás de tal porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a la educación. Es una ley de mínima, que es recomponer la pérdida de este año. Ni siquiera plantea una situación hacia el año que viene. Y la chance, se habló mucho de que precisamente para los primeros días de septiembre, y ya estamos, que era probable que se convocase o se organizase una segunda marcha educativa como fue allá por marzo. Sí, se está planteando una marcha universitaria supuestamente iba a ser para la semana del 16 de septiembre. Bueno, a mí me parece que ahí hay mucho que tenemos que lograr los universitarios, de no quedar en una posición meramente corporativa de reclamo por la universidad, porque yo creo que una pregunta que todos nos tenemos que hacer, y por eso Daniel planteaba al comienzo, me parece, la cuestión esta de la conciencia y cómo se nos aparecen, ¿no?, los problemas, es ¿por qué hubo en la sociedad un apoyo tan grande a la cuestión de la universidad y no al resto de los problemas que tiene la sociedad? ¿Por qué no se logra una movilización de esa magnitud frente a la situación de las jubilaciones, frente a la salud, frente al deterioro y al desfinanciamiento que estamos teniendo desde el nivel inicial en adelante, en el resto de los niveles? Entonces ahí me parece que hay mucho que tenemos que hacer los estudiantes y docentes universitarios por no quedar mirándonos solo a nosotros mismos, y tratando de confluir todo lo posible y contrarrestar la gran fragmentación que tenemos, no, por esta realidad de que las escuelas dependen de cada una de las provincias y las universidades dependen del presupuesto nacional. Betania, sabemos que tenés que estar a trabajar, y nosotros, bueno, por esto que ya explicamos, llegamos tarde. Si querés hacer un cierre, pero tomate el tiempo que quieras para hacerlo. Bueno, yo creo estas dos cuestiones que a mí me vienen preocupando y que son preocupaciones también que tenemos con otros compañeros, reforzando un poco dos cuestiones que fui mencionando. Una es tener claro que el sistema educativo forma la futura fuerza de trabajo, y que todo deterioro y desfinanciamiento del sistema educativo es profundizar el grave deterioro que tiene nuestra clase obrera, y cuando digo clase obrera me refiero en términos generales a todos los que trabajamos, ¿no?, tanto en industria, comercio, docencia, salud, lo que fuere. En ese sentido, en los universitarios ahí hay mucho también para trabajar, para reconocerse como trabajadores y trabajadoras. Y la otra gran cuestión que me parece que tenemos por delante es, solo mirando lo educativo sin mirar todo lo demás, es que tenemos que lograr instalar la necesidad de articular las luchas, que la universidad no quede sola peleando por mayor presupuesto, por un... Hola. Bueno, ahí va. ¿Hola? Sí, ahí va. Ahí se retomó.
Se había entrecortado. Sí. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero planteaba esta cuestión de que la universidad no quedara sola. Exacto, y de poder articular con el resto de los niveles, con el resto de las luchas. Algo que hasta acá no mencioné es cómo está también la media sanción de la educación como servicio esencial, que va bien no por bien, sino porque va directo hacia contra el derecho a paro. Exacto, contra el derecho a paro. Entonces ahí me parece que tenemos que tiene que ser un horizonte de confluencia de estas luchas mucho más fuerte de las que venimos dando. Bueno, Betania, nuevamente te pedimos disculpas y te agradecemos tu sólida intervención y esclarecimiento tanto a nosotros como a la audiencia sobre la situación de este amplio sector de trabajadores que son los educadores y educadoras en la Argentina. Bueno, les agradezco el intercambio y siempre a disposición para seguir pensando juntos. Bueno, escuchábamos a Betania Oreja Cerruti, docente, investigadora, con sólidos conocimientos, por eso siempre nosotros recurrimos a ella para abordar estos temas. Sí, exacto. Sí.